Las películas de detectives nunca pasan de moda, pero hay muchas joyas del género que el público simplemente olvidó. Thrillers con asesinos en serie, investigaciones retorcidas y misterios que te atrapan desde el primer minuto. Hoy vamos a rescatar 10 de esas películas que merecen mucho más reconocimiento. En el puesto número 10 seguimos a un detective veterano de Nueva York que investiga un asesinato que parece simple al principio, pero que poco a poco revela una red de secretos personales, corrupción y decisiones morales incómodas. La investigación se vuelve cada vez más complicada mientras el protagonista se enfrenta a pistas contradictorias y a un sistema que parece preferir ocultar la verdad antes que enfrentarla. Después de ese primer giro aparece The Detective, un oscuro thriller policial protagonizado por Frank Sinatra. La película tiene el tono clásico del cine negro tardío, con una historia sombría que se apoya mucho en el conflicto moral del protagonista. Sinatra sorprende con una interpretación intensa que se aleja bastante de su imagen pública habitual. La dirección apuesta por un enfoque directo y adulto que no suaviza los temas difíciles de la historia. Puede resultar áspera para algunos espectadores modernos, pero justamente esa crudeza es parte de su atractivo. En el puesto número 9, la desaparición de un ejecutivo conduce a un detective a investigar la vida de una mujer que podría tener información crucial sobre el caso. Lo que empieza como una simple búsqueda pronto se transforma en un retrato inquietante de vigilancia, paranoia y secretos urbanos. La historia toma un giro inesperado cuando descubrimos que alguien está observando cada movimiento de los personajes. Ese inquietante escenario nos lleva a Clute. Más que un thriller tradicional, la película funciona como un estudio psicológico de sus protagonistas. Jane Fonda ofrece una actuación extraordinaria que le valió el Oscar, mientras Donald Sutherland aporta una presencia silenciosa pero efectiva. La dirección de Alan Pakula crea una atmósfera tensa y elegante que captura perfectamente el clima paranoico de la época. Es un thriller adulto que todavía se siente sorprendentemente moderno. En el puesto número 8, un detective investiga la muerte sospechosa de una joven que inicialmente parece un simple accidente. Sin embargo, a medida que las piezas empiezan a encajar, la investigación revela una red de corrupción y poder que podría arruinar muchas vidas si sale a la luz. La presión aumenta cuando el caso empieza a afectar la vida personal del protagonista. Ese punto de partida nos lleva a Hustle. La película combina muy bien el drama de personajes con elementos clásicos del cine policial. Burt Reynolds demuestra que podía hacer mucho más que comedias de acción, con una interpretación sorprendentemente contenida. La dirección de Robert Aldrich construye una historia cada vez más tensa que culmina en un final impactante. Es un thriller sólido que merece mucha más atención. En el puesto número 7, una serie de asesinatos comienza a seguir patrones casi idénticos a los criminales famosos del pasado. Para resolver el caso, dos detectives deciden recurrir a una experta en psicología criminal que vive aislada después de haber sobrevivido a un ataque traumático. La investigación se convierte en una carrera contra el tiempo mientras el asesino parece anticipar cada movimiento de la policía. Ese juego del gato y el ratón define Copycat. Aunque muchas veces se la compara con El silencio de los corderos, la película logra construir su propia identidad. Sigourney Weaver y Holly Hunter ofrecen actuaciones muy sólidas que elevan la tensión del relato. La dirección apuesta por un thriller psicológico lleno de suspenso y giros inquietantes. Con el tiempo se ha convertido en una auténtica película de culto dentro del género.
En el puesto número 6, un detective cree haber capturado finalmente a un asesino en serie responsable de varios crímenes brutales, pero poco después de su ejecución, comienzan a ocurrir nuevos asesinatos con exactamente el mismo patrón. El misterio se vuelve aún más inquietante cuando el protagonista empieza a sospechar que hay algo sobrenatural detrás de todo. Esa premisa tan extraña define Fallen. La película mezcla thriller policial con elementos sobrenaturales de una manera sorprendentemente efectiva. Denzel Washington lidera el reparto con una actuación carismática que mantiene la historia en movimiento. Además, el elenco secundario incluye nombres como John Goodman y James Gandolfini. Es una película extraña, inquietante y muy entretenida. En el puesto número 5, un detective descubre que puede comunicarse con su padre fallecido a través de una vieja radio, pero el detalle increíble es que su padre está viviendo 30 años en el pasado. Lo que comienza como una oportunidad para cambiar el destino, pronto se convierte en una peligrosa investigación cuando ambos descubren la existencia de un asesino en serie. Esa mezcla de misterio y ciencia ficción define Frequency. La película combina muy bien el thriller detectivesco con una premisa de ciencia ficción sorprendentemente emotiva. Dennis Quaid y Jim Caviezel aportan humanidad a una historia que podría haber sido solo un ejercicio de concepto. La dirección maneja con habilidad las líneas temporales y los giros narrativos. El resultado es un thriller original y muy entretenido. En el puesto número 4, un agente del FBI retirado intenta reconstruir su vida después de un trasplante de corazón que casi le cuesta la vida. Pero su tranquilidad dura poco cuando descubre que el órgano que recibió pertenecía a una víctima de asesinato. Decidido a encontrar al culpable, el protagonista vuelve a sumergirse en una investigación peligrosa. Ese inquietante punto de partida define Bloodwork. Clint Eastwood dirige y protagoniza este thriller con su habitual estilo sobrio y elegante. La película se apoya mucho en la experiencia del personaje y en el misterio que rodea al asesino. Aunque no es una de las obras más famosas del director, tiene varios giros interesantes que mantienen la intriga. Es un thriller sólido y muy entretenido. En el puesto número 3, un ejercicio militar en la selva termina en un desastre cuando varios soldados desaparecen y solo unos pocos regresan con versiones completamente diferentes de lo ocurrido. Para descubrir la verdad, un investigador debe reconstruir los hechos a partir de testimonios contradictorios. Cada versión parece cambiar completamente la historia. Ese rompecabezas narrativo es la base de Basic. La película juega constantemente con la idea de narradores poco confiables. John Travolta y Samuel L. Jackson aportan carisma a un thriller que apuesta por giros inesperados y una estructura poco convencional. Dirigida por John McTiernan, responsable de Die Hard, la película tiene energía y ambición. Puede ser caótica por momentos, pero también es muy efectiva. En el puesto número 2, un estudiante de secundaria decide investigar la desaparición de su exnovia sin imaginar que terminará atrapado en una red criminal mucho más peligrosa de lo que esperaba. Lo que comienza como una búsqueda personal pronto lo lleva a enfrentarse con traficantes, manipuladores y secretos enterrados en su propia escuela. Ese curioso escenario define Brick. La película toma todos los elementos del cine negro clásico y los traslada a un entorno adolescente de forma sorprendentemente efectiva. Joseph Gordon-Levitt lidera el reparto con una actuación muy convincente. La dirección de Rian Johnson demuestra desde su debut un estilo visual muy marcado. El resultado es un thriller único y muy inteligente. En el puesto número 1, un detective privado investiga la misteriosa muerte de un actor famoso que interpretaba a Superman en la televisión de los años 50.
Lo que al principio parece un suicidio, pronto revela una serie de secretos de Hollywood que podrían cambiar completamente la historia oficial del caso. La investigación se vuelve cada vez más ambigua. Ese fascinante misterio real inspira Hollywoodland. La película funciona como un drama histórico, biografía y thriller detectivesco al mismo tiempo. Adrien Brody ofrece una actuación sólida como el investigador obsesionado con descubrir la verdad. Ben Affleck también destaca interpretando al actor George Reeves. Es una película elegante y atmosférica que deja al espectador reflexionando incluso después de terminar.